Continuamos con este programa sobre las habilidades interiores, el de los objetivos de desarrollo interior, que implican cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿cierto? Con los demás y con el mundo. Es como la perspectiva de estas habilidades que nos sirven como complemento para eh, la identidad que requerimos para lidiar con los objetivos de desarrollo sostenible que se crearon en el 2015 como una ruta para todas las naciones para afrontar como situaciones alrededor de las energías, de la equidad de género, el fin de la pobreza. Y bueno, entonces hemos estado hablando sobre estas habilidades. Estas habilidades son metahabilidades, son transformadoras todas, requieren trabajo arduo, requieren conciencia, requieren como, creo que hacen parte de la madurez emocional también o del desarrollo postformal de nuestra cognición. Son unas habilidades nuevas, planteadas todas así en este contexto, ¿no? Si se plantearan todas por aparte, pues uno podría pensar que fueran parte como de otro esquema, pero cuando uno las ve todas reunidas, se da uno cuenta que tienen que ver con rasgos de la persona más que con conocimientos útiles o habilidades específicas. Tienen que ver más con los rasgos de la personalidad. ¿Y por qué se están hablando de esto en el mundo? Porque pues en un tiempo donde las cosas están cambiando tan rápido, es muy importante invertir en educación y que sea una prioridad para la educación en el hogar y las prioridades también del sistema educativo global, pues empezar a fomentar e invertir en estas habilidades que como hemos visto cuando dialogamos y uno entra en profundidad en ellas, todas están interrelacionadas. Cuando uno habla de habilidades de la conversación, se da dando cuenta que la mentalidad que exploró uno en el primer momento de apertura es esencial, que se da uno cuenta también que si quiere explorar la inclusión, sin mentalidad de apertura, sin autoconocimiento, pues esas habilidades se hacen más complejas. Sin empatía, pues es más difícil tener conversaciones con personas diferentes a nosotros. Entonces son como metahabilidades que tienen que ver, se empiezan a relacionar y hoy vamos a hablar de las metahabilidad de la categoría de colaborar, especialmente competencias interculturales y mentalidad inclusiva. Entonces, como haciéndose ese recorderis, habíamos hablado como en esta primera categoría de las habilidades de conversación, pues habíamos hablado de que dependiendo también cómo nos relacionemos con nuestras emociones, pues eso va a afectar la calidad de las interacciones, ya sea la conversación, ya sea la co-creación o ya sea la inclusión. Como que la madurez emocional pues está afectando y eso uno lo nota muy sencillamente cuando uno está en una conversación o está hablando con alguien o está en un proceso de colaboración y está como en una posición defensiva. Normalmente eh, la capacidad uno de tener la perspectiva del otro, de comprender al otro más amplio, pues se ve reducida. Y eso también lo ha investigado la psicología. Cuando tenemos, el cuerpo está como en modo de lucha-huida, pues nos ponemos a la defensiva. O cuando se ve amenazada también nuestra identidad, es muy fácil que nos quedemos viendo las perspectivas distorsionadas. Y también lo han detectado en personas que han padecido fuertes traumas, como que la posición y la perspectiva del ser traumatizado se distorsiona, es como una pantalla arrugada donde se proyecta nuestro interior, mientras que una persona que tenga pues mejor apego seguro, pues unas condiciones en la crianza y en la educación, pues que sean más favorables, pues esa pantalla va a estar se va a reflejar todo más claramente sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Una persona que tenga pues haya pasado por lo que llama Bowlby el apego ambivalente, un apego inseguro, un apego de abandono. Entonces, es muy importante detectar como que es en los primeros años de vida donde también se da la posibilidad de nuestro desarrollo interior, que eso sigue evolucionando, pero pues hay una gran énfasis ahorita en los estudios longitudinales acerca de primera infancia y las experiencias adversas sobre niños que han mostrado pues y han identificado pues estas pautas y estos patrones que condicionan pues fuertemente el desarrollo socioemocional de las personas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Además, pues también hablábamos de que cuando uno está relajado o está con una persona que tiene más confianza, pues
se va a relajar más en la conversación y va a pues surgir mayor reciprocidad o más intercambio con el otro, que con una persona que tenga como más prevención. Entonces, es una de las cosas que yo pensaba, retomando un poquito lo que habíamos hablado en la sesión pasada, es que la capacidad de inclusión tiene que ver también con ampliar nuestro sentido de identidad o nuestra capacidad de amor, como nuestra capacidad de expandir el círculo de atención y de preocupación. En ese desarrollo moral, pues, que vamos desde lo egocéntrico, pues, a un desarrollo etnocéntrico y mundicéntrico, pues nos damos cuenta de que esa capacidad de inclusión tiene que ver con una trascendencia y una inclusión de nuestra propia identidad, ¿cierto? Es como viendo el desarrollo de manera wilberiana como ese baile entre la inclusión y la trascendencia. Y en la religión del futuro hay un punto muy interesante de percibir en esto de la inclusión y la trascendencia y es cuando no podemos incluir y cuando nos queda muy difícil la trascendencia. Y hablaba un poco Wilber de las adicciones y las alergias como dos mecanismos donde algo que rechazamos, ¿cierto? No somos capaces de incluirlo en nuestro círculo de atención. Y lo otro que él habla ahí que me parece importante es como cuando nos fijamos tan adictivamente en algún comportamiento o en algún objeto que nos impide la propia autotrascendencia. Entonces son como dos dinámicas que tienen que ver con el desarrollo y que me llama mucho la atención porque pues normalmente... como lo que no podemos aceptar, ¿cierto? Lo que nos genera aversión, lo que nos da un poquito alergia, como dice en el texto Wilber, me parece importante que eso a veces genera una identidad en las personas. Por ejemplo, uno lo nota acá en Colombia mucho, el auge de Rodolfo se ha dado por una identidad alrededor de lo negativo, de una imagen de la anticorrupción, el antiestablecimiento, el anti. Entonces, creo que esa energía no es tan vital, sino que es una energía más bien mortal, cuando uno crea una identidad alrededor de las cosas negativas. Entonces, sentía yo como que necesitamos también crear, y eso lo he pensado mucho con las movilizaciones sociales en los últimos años, como generar identidades más en relación como con lo afirmativo, lo que Alan Badiou llama como el afirmacionismo, como identidades que se construyan en no solamente en decir, en ser una antítesis de la realidad, sino que ser una síntesis, una protosíntesis de la nueva humanidad y me parece eso muy importante para la creación de la nueva política. La otra cosa que estaba viendo frente a la inclusión que me llama la atención, además de la identidad que también surgió como un tema y que lo he visto mucho en mis prácticas pedagógicas como una herramienta muy clave para crear ese proceso de una pedagogía que conecte más a la gente, es como escuchar nuestras historias de dolor o nuestras historias más íntimas, como que cómo crear en el aula o en un espacio de Perdona, formación. te interrumpo un segundo. ¿Parece que la voz se te va de vez en cuando o es solamente a mí que me está ocurriendo que dejo de oírte? James, tienes apagado el micrófono. Yo lo oigo bien, Ah, te bueno, oigo bien. Me- entonces está quedando grabado, que es lo importante. Ok. mm. Entonces, como, estaba hablando de como que en el aula esas maneras más radicales de hacer y una inclusión más radical ha venido como a través de las historias de vida de las personas, de las historias como alrededor de la sombra, de lo que no es creo que como cultivar como mayor vulnerabilidad, es que también cultivar mayor capacidad de inclusión. Yo lo veía porque cuando se dan estos espacios donde hablamos sobre estas cosas, como que normalmente no hablamos, eso genera como un contenedor seguro y confiable para que la otra persona pues entre ahí y se exprese en una condición de respeto. Como que estamos entrando a unas conversaciones nuevas y más complejas en el aula y en la educación de las que teníamos antes. Y para eso necesitamos como, primero, pues una serenidad, unas prácticas de mente abierta, ¿cierto? Y capaz de incluir como mayores perspectivas. Y eso es algo que como educador he estado como muy interesado, como en mis espacios crear esas inclusiones. Y esa inclusión también se ha visto mucho a través de cómo, a través de la comprensión del desarrollo psicológico, empezar a integrar pues las tecnologías sociales que son como muy útiles de acuerdo a los tipos de edad de los seres humanos. Entonces el juego, ¿cierto? El humor, el tema
del trabajo con lo simbólico, con el mito, con el relato, con la historia, con la narrativa, el pensamiento crítico y ver en cada dimensión de nuestro desarrollo, ¿cierto? Desde el presimbólico, el simbólico, todo eso que ya han estudiado mucho la psicología, puede uno empezar a sacar las psicotecnologías, por decir así, de alguna manera, para ponerlas en juego en el espacio educativo, como que de acuerdo a lo que el desarrollo psicológico ha hablado respecto al ser humano, pues empezar uno como educador, si estamos creando pues estas habilidades integradoras y transformadoras, pues nos toca que empezar a introducir estos elementos que no solo ni para los niños ni para los jóvenes, sino que para resulta un menú muy atractivo a la hora de acometer la práctica educativa. Entonces, eso ha sido muy interesante. También me ha sido de mucha utilidad para pues, el pensamiento integral también para incluir como mayores perspectivas, ¿cierto? El pensamiento pues, metamoderno también es clave en esa reflexión filosófica que integra lo psicológico y lo político y hace pues más sus unos pensamientos más complejos. Y creo que eso ha sido como una de las metáforas también de los últimos tiempos, el tema de la inclusión, las personas con discapacidad, los diálogos de saberes, que invitar a más actores a participar en la construcción de la política. En el caso de los proyectos de ciencia ciudadana, pues lo que ha hecho el Instituto Humboldt de crear como una co-creación entre investigadores y campesinos para mapear la biodiversidad en Colombia y proveyéndolos a ellos como de tecnologías. Y ha sido como todo un esfuerzo. Ahorita, por ejemplo, Pedro Zapata, un gran amigo, contó en la última charla un proyecto que se llama Los niños y niñas educan a los adultos, un proyecto muy inspirado en las ideas de Francesco Tonucci de la ciudad de los niños. Entonces es también como incluir a los niños como seres ciudadanos que pueden estar como partícipes en la construcción de su ciudad, lo veían también unos amigos ahorita en Salsa al Parque porque decían, ¿cómo no hay espacio si no podemos entrar con los niños a un espacio al parque cuando es tan rico escuchar música? Y es que no estamos diseñados pues los entornos culturales y los festivales al parque para que vayan familias con la primera infancia. Entonces, como que ha sido como un gran tema de la inclusión, es una metáfora no solo del integralismo, sino también como de un gran esfuerzo de la sociedad de empezar a reconocer y a, y a integrar más diversidad en nuestras experiencias de vida, la comunidad es LGBT, los temas que tienen que ver con la discapacidad y como que esos relatos han venido cogiendo una gran fuerza como en la cultura nuestra, entonces eso me parece también interesante. Otra cosita que me gustaría hacer frente a la inclusión tiene que ver con, bueno, que también una de las cosas que es importante pensar frente al tema es el lado negativo del asunto, ¿cierto? En el momento en que nosotros no hemos incluido, sino que hemos excluido al otro, ya sea por superioridad cognitiva, moral o espiritual, y hacer la reflexión sobre, como el caso inverso, también es importante para pensar. Y por el otro lado, pues también con los estudiantes a veces cuando abordamos este tema, también pensamos cuando nos hemos sentido no incluidos, ya sea por sexo, clase, género, raza, color de piel, como para ver cómo se siente no estar incluido y cómo se siente la exclusión. Entonces, como que a generar una empatía con esto, no solo de una manera teórica, sino como apelando a nuestras historias de vida para reconocer un poquito la comprensión del concepto de una manera más encarnada. Entonces dejo por ahí para como abrir solamente la conversación. Siento que es un tema muy importante, pues eso por el lado de la inclusión, por el lado de las competencias interculturales, para mí ha sido muy importante en mi historia de vida, eh, pues una gran atracción también por los mundos ancestrales, también por vivir un poco ese conocimiento de los círculos de palabra, de algunas prácticas como los pagamentos, y hubo un tiempo, ahorita no tanto, pero sí estaba como muy interesado en esa exploración como ritual y mágica eh, con la realidad. No es que la haya olvidado, porque siento que para una perspectiva individual
psicotecnologías mágicas funcionan muy bien porque son atractores de conciencia y de intencionalidad. Y no está, y me parece que sigue teniendo mucha fuerza, por ejemplo, dedicar una práctica cotidiana a alguien, pues la práctica cambia, cositas como simples, los mantras o una frase de poder o estas cositas o incluso ambientar con un palito santo, esas cosas que son muy sencillas, esa magia pues puede condimentar lo cotidiano de una manera muy, muy interesante. Ya cuando se extrapola ya a lo social es cuando vienen de pronto ya quizás los problemas. Y la otra vía que me ha interesado mucho, ya por el conocimiento, pues, y por el haberme enamorado de una mujer que estaba muy incorporada como en el conocimiento de las etnomusicologías acá en Colombia y toda la exploración de trabajo de campo en el Caribe, pues ha sido las comunidades negras y poder viajar allá también me ha abierto mucho el campo de conocer pues más profundo a Colombia, ir a poblaciones he tratado de ir mucho con ella a los viajes y aprender de los maestros, de allá, de la gente de Islas del Rosario, la gente de San Martín de Loba, y bueno, como de esa zona del Caribe que no es muy conocida y he aprendido también esa perspectiva intercultural, pues ha sido también muy fuerte. Y otro elemento que también me formó mucho en eso fue cuando estuve compartiendo en la construcción de modalidad propia con comunidades allá en Veradovía, en el Bajo Baudó, con los Misaken, en Silvia Cauca, y acompañando procesos de educación inicial para primera infancia, donde me parecía fantástico y eso para mí ha sido pues muy transformador. Por ejemplo, ver en la organización del pueblo Misak, las casas payanas, la partería, ya las EPS mitad indígena, mitad occidental, ver la organización con las plantas medicinales, ver una comunidad tan fortalecida y una cosa muy bella, como la cosmovisión del pueblo Misaque, de las dos lagunas que se mezclan y donde surge el pueblo y toda esa cosmovisión es muy, muy potente y ellos han tratado de materializarla en el diseño de ambientes educativos. Entonces la Casa Payana representa los tres mundos y los niños allá pueden asistir a esos espacios y la arquitectura escolar concreta la cosmovisión. Entonces me pareció muy soñado y muy, 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 muy visionario para las nuevas arquitecturas, como la arquitectura, y también lo veía también con este filósofo francés cuando se inventó esto de la Universidad Popular allá en Francia, que él con un arquitecto y él hizo pues el texto filosófico, hicieron una construcción de una universidad totalmente novedosa y el arquitecto a partir de ese manifiesto filosófico va acompañando con bocetos cómo serían los espacios, se me olvida el nombre del autor, no sé si ustedes lo recuerdan de un filósofo francés. Bueno, es un librito muy bonito sobre Universidad Popular y fue un proyecto que realmente sucedió y era abierta y era otra vez las clases abiertas donde no tenían, digámoslo, ninguna restricción. Bueno, ese librito por ahí yo lo presté, no sé dónde quedó, pero era muy potente verlo en las casas payanas, ver toda esa cosmovisión, el Namchac, el fogón, ¿cierto? Todo el diseño de esos espacios. Entonces, para mí, esa experiencia que tuve, sobre todo allá en Misak, para mí como fue de las experiencias interculturales más ricas. Además, que me tocó que también acompañar, yo ¿No iba será a... Michael Onfray? ¿Cómo? Michael Onfray. Eso, exacto, Michael No Onfray. crean que me lo sabía, lo acabo de buscar en Google. Listo. Y bueno, y ese día que yo viajaba a hacer unos talleres a misa, pues había un muerto y la cuestión es que yo iba a hacer unos talleres, pero pues no podía seguir haciendo lo mismo. Nos dirigimos todos a una montaña, al cementerio allá natural y donde todos tuvo chirimía por 24 horas. Para mí eso fue una experiencia también muy bonita de cómo el duelo se hace en comunidad y no el duelo se hace de una manera individual. Y a mí me parece que fue una reflexión cuando yo regresaba acá a Bogotá pasan muchas cosas y no, los duelos son muy individuales, no lloramos a nuestros muertos juntos. Entonces yo creo que eso también, si nosotros empezamos a llorar nuestros muertos y hacer los duelos en comunidad como lo hacen estas poblaciones que acompaña todo el pueblo ese momento, con música, con su buena ollada de aguapanela y bueno, y con compañía, pues eso debe tener también un efecto muy potencial para la construcción de la nueva paz en Colombia, pero pues si nosotros no hacemos esos duelos, no lloramos juntos, pues nos va a ser más difícil salir de este atolladero. Entonces dejo por ahí como para contar un poquito pues algunas de las experiencias y pues ahí seguimos compartiendo.
¿Quieres la palabra, James? ¿Quieres seguir tú? Dale, dale. Me pusiste a pensar muchas cosas, Andrés. Lo que acabas de decir apunta hacia muchas direcciones y enriquece mucho la discusión sobre interculturalidad. Eh, Me pusiste a pensar, por ejemplo, en un tema que siempre me ha obsesionado, que es el tema de la otredad y del miedo a la otredad. La otredad del otro, es decir, mmm, primero que todo, preguntémonos a qué se debe que yo quiera excluir al otro por ser otro. ¿Cuál es la razón de esa especie de eh, temperamento de rechazo, de esa especie de actitud instintiva casi de rechazo al extraño? Dice Noah Harari, eh, basado en otros estudios, que probablemente por una muy buena parte de la historia el ser humano pues vivió en tribus pequeñas, no mayores de 150 personas. Y que eso pudo haber marcado, bueno, no lo dice él así con estos términos, pero pienso yo en los campos morfogenéticos culturales, una, una especie de tendencia, una especie de inercia, una especie de norma, no la llamemos instinto, pero sí una especie de hábito psicológico, que es el hábito de desconfiar de quien se diferencia de mí, por ejemplo, por su color de piel, o por su vestuario, o por sus rituales, o por sus creencias, de quien en definitiva resulta pareciéndome un otro. Eh, porque prefiero lo parecido y rechazo lo diferente. De dónde viene esto? Citabas tú, Andrés, el tema de la influencia de nuestra vida psicológica infantil. Creo que entonces podrían existir dos elementos que expliquen el rechazo al otro, como que serían primero el elemento histórico y digamos un poco lo que arrastramos de nuestra historia como especie humana, digamos sería como el factor filogenético, y otro que sería como el factor ontogenético, que sería el relacionado con las experiencias de nuestra infancia temprana. Y entendiendo o procurando entender con toda su complejidad esa actitud instintiva de rechazo a lo diferente y de rechazo al otro, pues quizás podamos intervenir para superar esa tendencia ontogenética y filogenética. Ontogenética, pues relacionada con la vida psicológica y con la historia del individuo y su capacidad, debido a su historia psicológica, para admitir lo diferente o rechazarlo. Y filogenética, para pensar en la tendencia casi que tenemos casi, digamos, como especie a rechazar al otro. Respecto a la psicología infantil, hay un tema muy bonito que es el tema de la mala madre y el tema de la buena madre. Ya no estoy seguro del nombre del autor o autora de psicología infantil que hablaba de esto. Si no estoy mal es Winnicott, me corrigen. Y básicamente lo que dice es que la primera pregunta que tratamos de respondernos cuando nacemos es la de si podemos confiar en que vamos a ser nutridos, cuidados y amados, o más bien nos va a tocar aprender a desconfiar de que tengamos un buen soporte, un buen apoyo para nuestra supervivencia. Y el niño, pues el bebé nace, digamos, como con esa pregunta, con esa gran pregunta de si está o no en un lugar seguro en el que él pueda confiar, o si más bien está en un lugar inseguro del que haya que desconfiar. Es decir, básicamente, ¿voy a tener una buena madre o no voy a tener una buena madre? Esto lo trabajamos mucho en psicoterapia, porque cuando nosotros recibimos a un consultante en una consulta terapéutica, lo primero que tenemos que detectar es si el consultante confía o desconfía. Si confía, pues eso da muchos elementos para poder iniciar con éxito una psicoterapia. Si desconfía, pues eso puede dificultar la psicoterapia mucho, porque entonces cualquier otra persona que
parentalice y el psicoterapeuta parentaliza al consultante, pues ya básicamente lo que hay es una actitud de confianza o de desconfianza respecto al terapeuta, que para el inconsciente del consultante es una especie de papá o mamá de reemplazo. Entonces, aquí es bien bonito porque pues hay una psicología de la confianza y hay una psicología de la desconfianza. Los que nos hemos formado en una terapia que se llama Renacimiento, que tiene que ver con el trauma prenatal y con el trauma de nacimiento, así como con el trauma que produce la desaprobación parental durante los primeros 5 o 7 años de vida, lo tenemos claro en términos de las manos. Cuando una persona tiene mucho la tendencia a cerrar las manos, o cuando tiene más bien la tendencia a abrirlas, por ejemplo, son gestos del lenguaje no verbal que nos indican si es una persona confiada o desconfiada. La desconfianza se expresa con mano cerrada y la confianza se expresa con mano abierta. Incluso en algunas técnicas de meditación budistas hay una técnica para hacer la práctica de meditación, un mudra, que es una postura de izquierda hacia arriba y la mano derecha hacia adelante. Es el mudra de me siento protegido, es el mudra de me siento cuidado, el mudra de estoy a salvo. Es decir, es un mudra de práctica de la buena madre, que es como quien dice, el universo es un lugar en el que yo puedo confiar. La sociedad es un lugar en el que yo puedo confiar. Colombia es un lugar en el que yo puedo confiar. Mi hogar es un lugar en el que yo puedo confiar. Mi pareja es una persona en la que puedo confiar, etcétera, etcétera. O todo lo contrario. Qué interesante que durante la pandemia una sensación de mala madre por todas partes. Alguien nos está haciendo daño, pero el mundo no es un lugar seguro. Si el mundo no es un lugar seguro, tiene que ser que tengo que Perdona, un desconfiar absolutamente de momento. Un todo el mundo. poquito que te está vibrando algo como un sonidito en el Creo micrófono. ¿A mí? hay como una Una interferencia en tu interferencia, no. micrófono, pero creo que es puede ser ¿está haciendo la conexión por el celular o por el computador? No, yo lo estoy haciendo por el computador y lo estoy haciendo con este aparatico que se supone que evita las vibraciones de la mesa. Y mira, de Porque pronto si está Y bien conectado, que hay como una vibracioncita, ¿cierto? Yo no, también, pero qué yo creo raro. que es como de interferencia. como de un Puede ser celular o algo, el ¿no? celular, podrías como Voy a echar apagarlo, ya metí el apagar celular el allá al celular. otro lado para Dale, que no vaya a interferir. Y ahí Eso, mejoró, por yo creo ejemplo. que sí, 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 continúa. Era el celular. Mm. yo creo. Ok. Bueno, entonces, en ese sentido, pues interesante pensar que nuestras confianzas o desconfianzas se pueden expresar desde lo psicológico hacia lo colectivo, Mm. porque todo el conspiracionismo que se alborotó, y yo formé parte de esa paranoia conspiracionista en algún momento, apenas estalló la pandemia, ese conspiracionismo es básicamente la ideología de la desconfianza. Es básicamente, yo soy una víctima y estoy siendo atacado y voy a seguir siendo atacado por un gran enemigo del cual por supuesto tengo que desconfiar. La psicología colectiva, la psicología de masas que se ven en las campañas políticas también tiene que ver con confianza o desconfianza, porque la corrupción produce una profunda desconfianza y ante una profunda desconfianza, pues se puede acudir fácilmente a figuras tiránicas o a soluciones fascistas en las que se quiera resolver el problema mediante un régimen autoritario. Entonces, por un lado está como ese tema tan interesante de si en nuestras células, porque esto se graba a nivel celular, podemos confiar o no. Y es algo tan visceral, es algo tan orgánico, es algo tan biológico que digamos, ¿cuál es la fuerza que tiene el poder de la desconfianza y cómo intervenir ante esa emoción tan radical de que tú eres un peligro para mí porque eres diferente, ¿no? Entonces, por un lado, pues me ponías a pensar en eso y por el otro lado, pues habría que pensar en las lógicas de la confianza, porque la interculturalidad, eh, el diálogo intercultural es un diálogo con el otro, es un diálogo con el que no tiene mi identidad sexual, no tiene
mis preferencias sexuales, no tiene mi mismo género, no tiene mi misma color de piel, no tiene... Siempre hay alguna razón por la cual el otro es un otro y por lo tanto es alguien de quien tengo que desconfiar. Y entonces, ¿cómo trabajar en la lógica de la confianza? La lógica de la confianza tiene que ver básicamente con estar seguro. Cuando somos bebés necesitamos la seguridad que nos da la leche materna, la seguridad que nos da la teta, la seguridad que nos da el calor materno. Eh, muy asociado todo eso al contacto físico, al contacto de piel a piel, al abrazo y al amor. Es muy interesante con nuestras mascotas, por ejemplo. No sé si ustedes se lo preguntan o no, pero yo cada vez que quiero a mi mascota, o más bien que mi mascota me quiere a mí, yo me pregunto si lo que quiere es que le dé comida o que quiere que yo le dé afecto, como si fueran dos cosas diferentes para mi mascota. Y un poco en el niño recién nacido es lo mismo. Para el niño recién nacido no es diferente la nutrición del afecto ni el afecto de la nutrición. A él lo quieren porque le dan de comer y le dan de comer porque lo quieren. Son exactamente la misma necesidad de protección y de cuidado la que representa para nuestra psique infantil el amor, el afecto y la nutrición y el contacto físico. Ahí es donde generamos unas conductas inconscientes de confianza en el otro que luego proyectamos en el mundo. La primera figura encargada de darnos la seguridad, la confianza y el afecto es esa figura que está encargada de nuestra propia seguridad psicológica, de nuestra propia supervivencia y de nuestra propia nutrición física. Por lo tanto, esas figuras parentales son fundamentales. Acordémonos incluso que después de la Segunda Guerra Mundial se descubrió que muchos niños que habían quedado huérfanos y sin padres por la guerra morían, aunque les daban lechecita y les daban todo lo que necesitaban en los orfanatos, les daban sus vacunas, todo lo que necesitaban, pero morían, y morían era básicamente por falta de contacto, por falta de afecto. Hemos llegado a tal punto, la pandemia nos aisló totalmente, nos impidió abrazarnos, a nosotros nos impidió tocarnos, nos impidió vernos a los ojos. Las redes, los medios digitales de incomunicación también limitan nuestros cuerpos, limitan el abrazo, limitan el afecto, limitan la caricia. Inclusive, paradójicamente, cuando yo trabajé con niños en el distrito en Bogotá, en temas de creación literaria y de artes, había una prohibición tajante de tocar a los niños para que no se produjeran escándalos de que alguien le da un abrazo a un niño, cuando es lo que más necesita un niño, un abrazo de un profesor. Entonces está toda esta temática del afecto, toda esta temática de la ternura, toda esta temática de la construcción de lazos que, que implica la generación de redes de confianza para que el otro ya deje de constituirse para mí en una amenaza y se constituya para mí en la proyección positiva de la figura parental de apoyo que yo pude haber tenido. Y cuando no la hemos tenido, por lo menos en psicoterapia, es muy, muy difícil que un adulto la adquiera. Muy difícil. Yo he tenido consultantes a quienes los levantaban a las 2 o 3 de la mañana a rejo, un papá borracho, porque sí. Y en estos consultantes, después de 2, 3, 4 años de consultas, todavía no terminaban de aceptar el abrazo, el afecto y la cercanía física de otros seres humanos, simplemente porque había un trauma infantil muy poderoso, muy profundo. De modo que, bueno, esto era una primera cosa que se me ocurría aportar en relación con el tema de la confianza o desconfianza respecto a la otredad del otro, que es la que dificulta o facilita los diálogos interculturales. Claro. Me gustaría un poquito hablar también, de pronto, después de que James haya intervenido, de lo que ha significado para mí el diálogo intercultural con Oriente, porque soy un gran admirador de las culturas orientales, viajé a India y para mí fue una experiencia realmente maravillosa darme cuenta de lo insular que era yo como colombiano, de lo muy aislado que estaba yo de la fabulosa mezcolanza racial, cultural, ideológica y religiosa que hay en el mundo
eh, y la experiencia que es abrirse a otras culturas es algo muy especial. Bueno, como decía Fernando Espina en el pasado, voy a hacer un contrapunto. Eh, pues mi reflexión estaba en relación a la diferencia entre una inclusión en los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, una inclusión exterior, una inclusión estadística, una inclusión por raza, por género, por clase social, por identidad, que a mí se me hace que todas esas categorías son categorías de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces me preguntaba cuál es la diferencia, o sea, porque básicamente el problema que tenemos ahora, y era lo que presentaba también el presidente de Costa Rica, que incluyó los objetivos de desarrollo interno en la política de su gobierno, era que pues estamos frustrándonos, o sea, estamos súper frustrados con la posibilidad de lograr los tales objetivos del desarrollo sostenible. Eso prácticamente, pues lo vamos a trabajar porque queremos aportar, pero eso no se va a lograr, eso es imposible. Ah, desde que los determinaron. Además, han hecho muy poco para lograrlo, es decir, solo los pusieron ahí y prácticamente no han hecho nada y eso los dejaron ahí sueltos. O nada, pues, que tenga un impacto mundial. Obviamente que me imagino que han hecho muchas cosas, pero pues estamos hablando de las Naciones Unidas, no estamos hablando del colegio de aquí a la esquina. Entonces, por eso precisamente surge el afán, surge la angustia y surge la necesidad de unos objetivos de desarrollo interno, porque empiezan a darse cuenta que esos objetivos, y ya pasaron muchos años, ya se perdieron varios años sin haber sacado los objetivos de desarrollo interno, o sea, ya se perdieron varios años y platas y millones de dinero en tratar de lograr unos objetivos de desarrollo sostenible que no andan para ningún lado, eso sino ver las cumbres mundiales y todo eso no han dado nada. Solo ha gastado dinero y ha puesto a los presidentes a pasear y a la gente que está ahí y a encontrarse con los amigos, a tomar whisky por ahí y a almorzar excelentes comidas. Pero no hay nada en eso. Entonces surge un empuje que ni siquiera surge de las Naciones Unidas, ni surge del gobierno, sino que surge de la sociedad civil, de las ONGs. O sea, patético todo eso, ¿cierto? Entonces, bueno, pero colaboremos, ¿sabes? Suponiendo pues que, pues, como por poner optimismo, que es parte de una de las habilidades de los objetivos de desarrollo interno. Pongámonos optimistas, aunque no haya de qué. Entonces, ¿cuál es la inclusión interna? ¿Sí? ¿Cuál es la inclusión que no tiene que ver con eso de cuál es su edad, cuál es su número? O sea, mejor dicho, digamos que la inclusión externa es como cuantitativa, ¿no? O sea, es como cuantitativa, es números, y de hecho, por eso ustedes saben que cuando uno ha trabajado con esos formatos, pues las firmas de asistencia para poder, bueno, y todas esas cosas que solo son números para ellos, esa es su inclusión, esa es la forma de incluir y no tienen otra manera, lo sabemos, porque pues una inclusión general, desde una perspectiva general, pues a mí no me da para relacionarme realmente con nadie y realmente con nadie, aunque puedo cumplir una buena función como administrador de unos recursos como para que les lleguen a esas personas, pero yo no sé si eso les va a servir o no, porque yo no estoy metido en ese, pues no sé, no hablo con ellos, no los conozco, conozco a mis amigos y a mi mamá, bueno. Ahí es donde empiezo yo a ver como esos objetivos de, digamos, esa inclusión. Entonces yo pienso que la inclusión interna es mucho más escasa, o sea, realmente uno no puede incluir, pues sí, con ideas abstractas, mantras, ideas generales, que puede estar uno repitiendo mentalmente, soy uno con todo, etcétera, 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 pero realmente, o sea, concretamente, yo no puedo incluir al que no conozco, no puedo incluir al que no. Sí, o sea, y no quiere decir portarme mal con él, es que porque yo no sé a quién es el otro y no esté incluido entre mí, yo no tenga realmente ningún sentimiento claro frente a él porque no lo conozco, acabo de aparecer, no sé quién es, no sé si es un genio, un psicópata, no sé quién es. Entonces,
pero puedo portarme formalmente, que creo que eso es un poco como de objetivos de desarrollo sostenible, es decir, salud al desconocido, volé la mano, no sé, pues sea formal, sea simpático. Creo que eso es todo como objetivos de desarrollo externo. Pero los objetivos de desarrollo interno yo no creo que tengan que ver con ser simpático con todo el mundo, ni tengan que ver con confiar con todo el mundo, porque además me parece que es muy peligroso. O sea, yo no le puedo decir a un niño que confíe en todo el mundo, que confíe en la humanidad. Yo no veo a ningún padre diciendo eso. Es súper peligroso. O sea, se le da confianza dentro de la casa, pues en el mejor de los casos se le da confianza, pues como dice Fernando, se le da alimento, se le da, y a través de eso se le quiere y él sabe qué tal. Pero más allá de ese círculo de protección que hay ahí, pues está la ciudad y está lo que estamos hablando, la diversidad, y ahí uno no puede decir que eso es como vea, mire toda esa gente tan chévere. Eh, entonces, esa inquietud me surgía, y es que la inclusión en términos de objetivos internos es muy diferente a la inclusión en términos de objetivos externos, ¿sí? Y cuando ya hablamos de la inclusión en términos de objetivos internos, entonces resulta que la inclusión, pues me parece a mí que pasa mucho por comprender, por conversar, por pasar tiempo existencial real con el otro, ¿cierto? Y eso es verdadera inclusión. Yo, eso dice, yo te amo, pero nunca te llamo, yo soy tu amigo, pero jamás hablamos, yo amo a todo mundo, pero igual no me importa nada, ni pienso en ello, ¿cierto? Porque realmente pues, yo tengo que estar, pues, yo tengo que dedicarle un tiempo de calidad a aquel que está conmigo y está presente conmigo y me pone cuidado y yo le pongo cuidado a él. Esa persona para mí es la más importante en ese instante, casi que del universo. Y eso me parece a mí que tiene que ver más con la inclusión. Entonces estaba mirando un poco esa cuestión también de integrar la sombra del hecho de que incluso a mí tal vez a veces me toca excluir a alguien porque no funciona para el grupo. Solo hace hasta un técnico de fútbol, ¿no? O sea, y tenemos que tener la capacidad de hacer eso también, y el de excluir. Excluir para tal vez incluir en otro lugar más pertinente, puede ser, ¿cierto? O excluir porque pues también hay unos espacios allá afuera de libertad donde la persona excluida también tiene muchas otras posibilidades. Hoy en día no estamos excluyendo pues como en el sentido del destierro a la muerte, ¿cierto? De los animales salvajes o de otras tribus por allá que lo iban a reducir su cabecita, sino que hay mucho afuera, hay muchas oportunidades. A veces excluir es divorciarse, excluir es renunciar a un trabajo, excluir es irse de un país, excluir es dejar de hacer hábitos que uno no que cree que debe cambiar, ¿cierto? Entonces a eso me estaba refiriendo como un poco haciendo la reflexión de cuál es la escala real de la inclusión interna, que no es la misma escala de la exclusión, de la inclusión externa. Eso, y dejaría ahí porque la parte de la interculturalidad me pareció interesante analizarla desde el viaje, que era lo que estaba planteando Fernando. Está interesante, me pareció buena metáfora para pensarlo de la interculturalidad. Dejaría ahí por el momento esa Yo reflexión sobre la solamente voy diferencia a entre decir inclusión. como una paradoja también de la inclusión y del reconocimiento que si le escuché a Hansi Freina que me llamó la atención. Él decía que hay una paradoja. Bueno, él decía que esos juegos de la equidad, de la inclusión, son juegos que se pueden desarrollar. Obviamente a nivel absoluto no se va a lograr nunca una absoluto equidad o inclusión radical de todo, pero pues son juegos que se pueden desarrollar. Incluso él los muestra en el libro de Ideología Nórdica, que le da un capítulo a cada una de estas tres cosas, en la evolución del Estado, de la, de la ciudadanía, y va mirando un poco más la gobernanza global. Pero me señala algo que a mí me llama mucho la atención, y es que la paradoja del reconocimiento es que solo queremos el reconocimiento de aquellos que nosotros mismos valoramos. No queremos ser admirados por los que menospreciamos, sino por los que admiramos. Eso es una gran paradoja que me parece interesante ahí del reconocimiento y de la inclusión. No queremos ser reconocidos por aquellas personas que para nosotros son indignas de nuestra propia. Solamente quería poner esa paradoja porque me llamaba mucho la atención, porque se habla mucho de la inclusión, de la equidad,
pero no es tan... Entonces, como que también lo que él llama también la atención es cómo abordar esas paradojas de maneras más inteligentes, ¿cierto? La cuestión no es hablar de una inclusión absoluta, sino como de abordar esas paradojas, que pues James también está poniendo otra paradoja de entre inclusión y exclusión, ¿cierto? Como esa oscilación importante. Viendo desde una perspectiva interna tiene que ver también con la capacidad de autoaceptación también de uno. Yo creo que la capacidad de no incluir al otro tiene que ver con una capacidad muy radical, lo digo yo porque una vez en una clase un estudiante hizo toda la vida imposible por hacer la clase lo peor y yo tenía la posibilidad de sacarle y excluirla y ponerle 0. Pero también hice como un juego que después los estudiantes admiraron y era como que yo no me enganché ni mordí el anzuelo de ella, sino que yo me pregunté por curiosidad por qué ella estaba reaccionando así. Quiere decir, ¿por qué le importaba tanto mi tema? ¿Por qué le estaba importando tanto? Porque si no le importara, no lo hubiera asumido de esa manera tan intensa. Y lo que yo hice fue como crear una dinámica donde sin juzgarla a ella y sin excluirla a ella del campo de juego, además estaba generando una dinámica muy molesta para todos. No sé, fue como mucho más sutil la reorganización y ella resultó incluida, pero sin que tenía que haberla sacado. Lo mismo pasó también hace unos días que un estudiante en la Facultad de Música donde enseña mi compañera, pues rasgó los tambores eh, como un acto de odio dentro de la perspectiva del conservatorio y la música clásica frente a la cultura popular. Y entonces lo que hizo fue rasgar los tambores. Entonces había dos maneras, o lo echamos de la universidad, ¿cierto? Bueno, yo no estoy en la universidad, pero lo pensaba porque me parecía un buen tema para pensar de un estudiante que con odio rasgó los tambores porque se creía amenazado, pues la música erudita y la música de ópera y de canto lírico, que es la más fuerte en eso, frente a la cultura popular. Hay como una tensión de que me están violentando como mi propia identidad. Entonces, como que ve la opción de sacar a esta persona o cómo se podría integrar, pensando la inclusión como una integración a otro nuevo nivel donde esa persona pues se va a preguntar uno por curiosidad de qué es lo que hace, porque yo creo que si uno la excluye puede que esa persona ya luego ya no resulte cortando un tambor, sino haciendo otras cosas mucho más peligrosas, porque va a ser objeto de una fuerte exclusión. Esas personas que están actuando así, de esa manera tan violenta, es porque también deben tener algunos aspectos. Quiere decir, la inclusión no puede ser algo forzado, pero sí puede haber una reorganización del ambiente en la cual una persona ha fallado y ahí me parece muy interesante lo que se viene haciendo con justicia restaurativa, los procesos de resocialización, que cambian un poco como el contexto de mirar el trauma como alguien, como algo personal. Incluso la salud no se podría hablar como algo personal, sino también como algo sistémico y como algo social. No podemos hablar de que las grandes enfermedades de contaminación ambiental, de asma y todas las enfermedades respiratorias son problemas más sistémicos y sociales que un asunto que uno le pueda endilgar a una persona. Lo mismo pasa con los temas de la justicia. Podríamos penalizar a esta persona y llevarla a la cárcel, ¿cierto? O también mirar cómo se pueden hacer paralelamente procesos de resocialización, cómo hacernos cargo. Y ahí es donde me parece interesante la inclusión. Y hubo un capítulo en el programa de los que estoy haciendo donde hablé con una chica que está trabajando los temas de la empatía entre cárceles y colegios y llevar trans a los colegios y dialogar los chicos con esa diversidad radical en los colegios, no como leyendo libros sobre la transexualidad y el poliamor, sino bueno, vamos, acá está una persona pospenada, ¿qué van a dialogar ustedes con él? Entonces me parece muy bonito ese proceso de inclusión porque en un sentido más amplio es que nos preocupemos por problemas más grandes que nosotros, que podamos, como está muy relacionado con la empatía, cómo podemos incluir en nuestro círculo de atención a otros seres, trans, identidades sexuales, temas que son muy divergentes para que se vaya creando una cultura de intercambio cultural sobre esas cosas que generan rechazo. Entonces, bueno, hablé lo de la paradoja y quisiera dejar ahí solamente como para no tomarme la palabra tanto. Ya, solamente eso. Pues pongámosle un poquito de contexto histórico al asunto. Si nosotros pensamos en la sociedad medieval, o incluso si pensamos en la sociedad grecorromana, en el mundo grecorromano, más en el griego que en el romano, aunque también en el romano, pues tenemos sociedades básicamente basadas en la exclusión, ¿no? O sea, cuando pensamos en sociedades jerarquizadas, sociedades con estructuras de poder piramidales,
pues claramente estamos hablando de sociedades en las cuales hay unas clases sociales que son excluidas por otras que tienen más privilegios. Cuando hablamos de la modernidad y del Renacimiento, pues estamos hablando de, de unos inicios históricos del pensamiento de la inclusión. Es decir, por primera vez, y eso creo que tuvo mucho que ver también con el influjo del cristianismo en la historia de Occidente, y en eso Occidente le lleva la delantera a muchos países orientales, es que por primera vez se empieza a pensar que somos iguales, aparece el concepto de somos iguales, eh, no el de somos diferentes, no el de construyamos una sociedad sobre la base de las diferencias, sino el de construyamos una sociedad sobre la base de somos iguales. Sobre esa base de somos iguales, llevamos 500 años tratando de construir equidad, y sobre el principio de equidad estamos tratando de construir principios de inclusividad. Si somos iguales, deberíamos incluirnos los unos a los otros. Es un poco la consecuencia del pensamiento equitativista de las sociedades democráticas occidentales. Ahora, con el equitativismo, que es una palabra que me acabo de inventar, surge un problema grave, que es el igualitarismo. Yo sería partidario del equitativismo, pero no del igualitarismo. Y ahí estoy inclinándome un poquito por el contrapunteo que hace ahorita James, que hizo ahorita James. Y es que yo soy igual a ti, yo soy equitativo a ti, es decir, espiritualmente hablando, éticamente hablando, tengo el mismo valor que tú tienes, pero tú y yo, no por ser equitativos en el plano espiritual y en el plano ético, es decir, no por tener los mismos derechos que tú, no por tener el mismo valor como ser espiritual y como ser integral y como persona humana, no por ser igual en ese sentido a ti y a todos los que como tú, como seres vivos, son iguales a mí. En ese sentido también hay un equitativismo biológico, ecológico, ecosistémico, que yo defiendo. No por ser equitativo a otro ser vivo, puedo decir puedo decir que soy igual a un perro, porque evidentemente el perro y yo, aunque somos equitativos, no somos iguales. Eh, Somos diferentes. Dicen que se defienden a veces los que defienden la sociedad tradicional de la India, diciendo que ellos no querían ser, que en realidad el origen de las castas en la India no era no era la exclusión del otro, sino la diferenciación de las misiones que unas sectores sociales tenían respecto a las misiones que otros sectores sociales tenían. Eso sería como el intento de construcción eh, de una sociedad equitativista, pero no igualitarista. Las democracias se la juegan mucho más al igualitarismo que al equitativismo, pero esos dos conceptos son peligrosos eh, porque si los confundimos creamos graves malestares. Eh, es como que yo me pregunto mucho ahora, eh, hasta qué punto la democracia, pues yo creo que llevamos muchas décadas preguntándonos si la democracia... Se quedó pegado el audio, Fernando. Sí, es que está teniendo ahí problemas con la señal de usted. incluido conceptos de equidad no Fernando, igualitaristas. Fernando, fue que se fue como 4 o 5 segundos la señal. A ver si puedes Ah, retomar la idea, por favor. Sí, retoma, por favor. sí, ok. Sí, decía yo que cómo repensar la democracia eh, cuando, cuando además del igualitarismo queremos defender un equitativismo. Y me preguntaba si en la filosofía integralista, por ejemplo, en Ken Wilber, y en su corriente pues de personas que siguen ese modelo del ser humano,
en esa concepción del mundo, cómo se jugaría, cómo se trabajaría el tema de todos somos equitativos, pero no todos somos iguales, porque lo que plantea, por ejemplo, el integralismo es que las culturas claramente no son iguales unas con las otras. Son diferentes unas de otras, aunque sean equitativas. Es decir, una sociedad tradicional indígena y una sociedad, la sociedad de Dinamarca hoy en día, pues son dos sociedades diferentes. No podemos decir que son sociedades iguales, ni que son culturas iguales Oriente y Occidente, ni que son iguales la cultura las culturas indígenas del Amazonas, de la, no sé, de la cultura de las grandes capitales o de los grandes centros urbanos en Colombia. ¿Cómo jugamos a esa interculturalidad? Dándole a cada cultura un valor de igualdad respecto a otras en un plano, al mismo tiempo que las diferenciamos y no les exigimos que sean iguales, sino que las respetamos en su diferencia. Entonces ahí me surgen más preguntas que respuestas respecto a cómo ser igualitarista y equitativista al mismo tiempo, y cómo podríamos estar abusando del igualitarismo cuando posamos de posmodernos. Porque cuando posamos de posmodernos, a todos le damos el mismo valor. Pero cuando a todos a todos le damos el mismo valor, cometemos un error tan grave como el que cometían las sociedades antiguas al segregarse los unos a los otros. Creo que de pronto el contrapunteo del que habla James también tiene que ver con cómo repensar el igualitarismo en nuestros días, cómo repensar la diferencia entre unos y otros, de modo tal que ese repensar nuestras diferencias no se constituya en la base de una nueva ideología segregacionista, sino de un pensamiento inclusivista. Pero el inclusivismo tiene que diferenciarse del igualitarismo. No sé, por ahí me surgen un poco de problemas conceptuales que podríamos aplicar a cosas tan interesantes como las que plantea Andrés ahorita respecto a los sistemas penitenciarios, respecto a las relaciones entre lo urbano y lo rural, respecto a las relaciones entre Oriente y Occidente, respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo te incluyo a ti y al mismo tiempo te excluyo en el buen sentido de la palabra? ¿Y cómo te excluyo a ti, pero al mismo tiempo te incluyo en el buen sentido de la palabra? Un alcalde en Bélgica que le dieron al mejor alcalde en su periodo de gobierno, muchos chicos europeos estaban yendo al ISIS y había unas tensiones interculturales muy fuertes entre musulmanes y todo este cuento. Y también, pues, cuando hubo lo de las Torres Gemelas, la comunidad sikh se vio, pues, perjudicada porque el campo de prejuicio se expandió a toda la cultura por ser terroristas. Entonces yo creo que él cómo resolvió eso y que le dieron el premio también mezcló dos elementos, uno de izquierda y otro de derecha, por decirlo así, uno conservador y uno más progresista. Por un lado, pues sí siguió aumentando los niveles de vigilancia en las calles, seguridad como pública, pero hizo una cosa que fue muy novedosa, fue el generar en los espacios urbanos como espacios para la mezcla intercultural, para jugar fútbol interculturalmente, como para divertirse interculturalmente, y logró realmente bajar mucho la hostilidad y bajó un poco los índices, mezclando un poco cuestiones que a veces son antípodas. Y yo creo que también en esa inclusión, viéndolo como integración más profunda, un gobierno debería jugar como con medidas tanto tradicionales como progresistas, como que poder nosotros tener una identidad mucho más ambivalente y flexible para poder en algún momento mezclar dos medidas que pueden ser unas, pero que se complementan con la otra. Entonces yo creo que cómo uno gestionar de manera realista todas las formas y los códigos culturales de las personas en una sociedad, y sabiendo que pues que lo que nos advierte también como la teoría integral es que hay visiones de mundo, ¿cierto? Que algunas pues tienen una capacidad de inclusión más alto, pero yo creo que desde una perspectiva política sí sería interesante como apoyar las que sean más incluyentes, y las visiones que aquellas que puedan
pero lo logró por el lado del juego este alcalde, lo logró por el lado de los encuentros, y yo siento que, por ejemplo, ciudades donde hay espacios urbanos como Berlín y Barcelona, que hay como mucha riqueza intercultural, no en la misma Nueva York, no conozco Nueva York, pero lo que cuentan es que son como crisoles también para mucho, para la creatividad y para el surgimiento de cosas realmente nuevas, porque hay mucha diversidad. A mí me parece preocupante que en un país como Colombia, con vecindades con Brasil, con Argentina, con el Cono Sur, y nuestras relaciones interculturales sean más bien como escasas y pobres, más bien también políticamente muy aislados con Venezuela, forzosamente incluidos pues por la migración de los últimos años de Venezuela, pero no hay como que nos estemos pensando cómo empezar a generar unos espacios, unos mezcladores sociales, ¿cierto? Como habíamos hablado con James hace un tiempo, en la sociedad donde sabiendo que están pasando situaciones muy difíciles, pero en algún momento también como permitir como que esas mezclas surjan cosas nuevas para la cultura. Seguro que en esas mezclas colombo-venezolanas, colombo-brasileras y con nuestros países latinoamericanos, eso sería una manera de apoyar como esa inclusión, pero no todavía eh, lo que Fernando señala, esto de la posmodernidad, pues que si uno habla tanto de la inclusión, ¿cómo es que uno algunas veces no incluya a las otras personas, ¿cierto? Al moderno o al tradicional o al conservador o al evangélico, enconando una visión de justicia social y de inclusión? Quiere decir, es una inclusión más retórica porque a la hora de incluir al otro, a personas que han tenido menos privilegios, ¿cierto? Personas con menos privilegios a los nuestros a nivel educativo, y a veces se da un poco ese sesgo. Quiere decir, a mí me parece muy importante a la hora de pensar la inclusión, trabajar en profundidad los sesgos y prejuicios que tenemos. ¿Y cómo podemos preguntar por los sesgos y prejuicios? Viéndolo como desde una perspectiva interior, es preguntarnos al otro que nos diga cuál crees que eres el prejuicio que yo tengo, cuál crees, James, que es mi prejuicio permanente, ¿cierto? Porque eso no lo puedo saber yo, sino que necesito incluir al otro, y por eso el otro se vuelve tan importante. Necesitamos colaborar con el otro en ese principio de la colaboración para que me indique, incluso en las relaciones de pareja, para que me permita a mí darme cuenta de unas cosas que yo por mis propios medios no soy capaz de ver, por muchas razones, por mi problema del prejuicio. Entonces yo creo que trabajar el prejuicio nos lleva no solamente a tener una visión de la historia y de las comunidades que han aportado a la construcción, por ejemplo, que en Europa empiecen a leer más del pensamiento ancestral latinoamericano y nosotros empezar a tener una paridad en términos de esas historias, que no sean unas historias más verdaderas que otras, sino como en ese concurso, en ese libro de Estela Ocampo sobre Apolo y la Máscara, también hablaba de cómo las vanguardias artísticas europeas bebieron mucho de la misma ancestralidad latinoamericana y africana, en el caso de las máscaras africanas para Picasso y todo eso. Entonces, como que en el mismo asunto de una gran fecundidad del pensamiento europeo, también ha habido también mucha mezcla y muchos espacios de interconexión entre las personas para el surgimiento. Entonces hay que pensar como cuáles son esos ambientes que permiten realmente inclusiones que no sean forzosas, sea inclusivo, sino como que a través del juego, el arte, la cultura o el picado de fútbol, la gente resulta colaborando con el otro, jugando y viendo al otro, derrumbando su prejuicio, porque en últimas, ¿qué es el racismo sino como el prejuicio de que alguien es superior a otro? ¿Qué es el sexismo sino también como una relación de dominación y de colonización del cuerpo del otro? Como unas metáforas que realmente desde la perspectiva moderna nos permiten siempre tener como una imagen del otro distorsionada, una imagen en 2D, y y empobrece mucho la potencialidad que, e incluso las personas, verlas como un misterio, como algo más grande y más diverso, y no solamente encajonadas en patrones así como tan delimitados. Entonces yo creo que una de las cosas para trabajar el tema de inclusión desde lo interno, para mí, hoy en día tendría que pasar mucho con revisar y trabajar mucho el tema de los prejuicios, de los puntos de vista erróneos y distorsionados que nosotros inconscientemente ¿qué necesitamos entonces para tener una mentalidad más inclusiva? Pues mirar otra vez el tema de la sombra, mirar el tema del prejuicio de nuestra, cómo fueron también nuestros primeros tratos, cómo fuimos tratados, cómo
trabajar un poquito eso de los privilegios también en los que hemos nacido, ¿cierto? Ser capaces de hablar de los privilegios sin sentir esa angustia de reconocerlos, ¿cierto? Todas esas cositas chiquiticas podrían llevarnos a una mentalidad más abierta a la hora de tratar con el otro y de tener un encuentro. Y ahí es donde se me empiezan a caer un poquito a mí pues las visiones de mundo, que son importantes como conocimiento intercultural y de los códigos culturales que tenemos para interpretar la realidad, pero ya a la hora de acometer, por ejemplo, la práctica educativa, un encuentro, un círculo, esas cosas ya deberían desaparecer, porque pues ya el otro ya para mí debería ser siempre un misterio, independientemente como ese otro que crea o que sienta, sino como que entrar acortando la distancia y no generando la distancia con el otro. Quiere decir, pasar lo pensaba yo hace un tiempo, de la filosofía de la sospecha a las hermenéuticas de la confianza. Y eso es algo que vamos a hablar en el próximo capítulo también, y es empezar a ver cómo empezamos a cortar esa distancia y unas pedagogías más de la proximidad, del abrazo, de la cercanía, del gesto, del susurro, del arte, ¿cierto? Que permitan vibrar con el otro y sintonizar emocionalmente con el otro, donde esas otras cosas culturales o raciales o lo que llama ese feminismo, esas interseccionalidades se emborronan un poquito para entrar en un campo donde entramos en flujo con el otro de otras maneras. Dejo por ahí como para seguir ahí Sí, muy lindo el término fenomenología de la confianza, didácticas de la confianza, pedagogías de la confianza, políticas de la confianza. Se me vienen dos autores a la cabeza que son José Vasconcelos y Alejo Carpentier. Ustedes recuerdan el texto de José Vasconcelos que se llama La raza cósmica. Él es un autor mexicano, un intelectual mexicano, y Alejo Carpentier, el intelectual cubano. De algún modo en esa época se pensó mucho en el problema de la identidad latinoamericana y, por ejemplo, Carpentier pensó nuestra identidad a partir del concepto de mestizaje. ¿Cómo surgen cómo somos, dice Carpentier, una promesa para el mundo en la medida en que somos mestizos, y no solo mestizos racialmente, sino mestizos artísticamente, musicalmente, intelectualmente, en todo sentido somos un pueblo mestizo. Y digamos, esa exaltación del mestizaje en la obra de Carpentier, en sus novelas, yo la exploré mucho con una que se llama La consagración de la primavera, sobre la cual escribí un texto. Y en la que se exploraba precisamente el gran potencial que tenemos, que es el potencial de que emerja una nueva cultura del mestizaje en el mundo a partir de nuestra identidad latinoamericana. Lo viví mucho, pero ya, digamos, muy consolidado en la India, porque la India es un país, bueno, es un subcontinente más que una nación, en el que la historia de la multiculturalidad y la historia del mestizaje pues tiene sin problemas unos 5.000 años de historia. De modo que allá sí que se siente lo que es una sociedad en la cual, por lo menos en la India, yo no diría lo mismo del Medio Oriente, pero en la India sí se siente claramente un profundo respeto por el otro como otro, porque tuvieron 4.000 años para odiarse, y a partir de ahí aprender a respetarse y a quererse los unos a los otros en sus diferencias de religión, de raza, de todo tipo, incluso incluso, sí, emergen cosas interesantes cuando hay un mestizaje cultural, y ahí es bien interesante en Colombia pues analizar cómo hemos construido nuestros 200 años de historia a partir de lógicas de la exclusión. Pues yo diría, para ir terminando, porque pues ya llegamos a la hora y media. No, se me olvidó qué iba a decir. Por ahí coges el hilo de todo. Ya. Se me ocurre un tercer término adicional de igualitarismo Bueno. equitativismo. Sí, es que me estaba muy forzada esa palabra. Este que viene también está reforzado. Y es ecuanimitarismo.
igualdad, equidad y ecuanimidad sería como Es la el evolución. siguiente nivel, Mm, el tercer nivel. En la ecuanimidad, uno ya abandona la idea de ser igual. mm, Entonces, la ecuanimidad no es ni siquiera pedir equitatividad, no es ni siquiera pedir como, como lo justo para mí, ¿cierto? Creo que ecuanimidad es incluso dejar de pedir, o sea, dejar de estar necesitando mm. como la aprobación de otro para yo pertenecer o sentirme perteneciente, sino que la ecuanimidad es como un estado de aceptación radical en el que se camina, ¿cierto? Y entonces uno no está mirando como ni las diferencias. Uno está siempre un poco como creando la armonía posible como en cada instante, ¿no? O sea, como que se mete en ese rollo, ¿no? El ecuánime. Ahora, eso parece ser como también como una pirámide, pues, natural. No quiero decir que nadie la esté configurando, ¿cierto? Sino que hay una gran cantidad de gente que está pidiendo igualdad, ¿cierto? Luego hay un poco de gente más poca que empieza a tener ese concepto de equitatividad y luego hay toda una élite que no le interesa pedir absolutamente nada porque simplemente le interesa practicar la ecuanimidad, ¿cierto? O sea, son libres de todo ese tipo como de construcciones sociales en las que está metida mucha gente precisamente peleando por derechos, peleando por deberes y peleando por un poco de cosas que el ecuánime resuelve paso a paso, como Zaratustra, por decirlo de alguna forma. Ese era un elemento que quería introducir ahí y me da pie para seguir hablando de algo que tal vez se parezca, pues, suena contrapunto, o sea, contradictorio o paradójico, de más que sí. Y es precisamente que la naturaleza de la comprensión de todas estas cuestiones de la inclusión termina siendo, y creo que Wilber habla muy bien de eso también, o sea, este discurso, por ejemplo, que nosotros estamos manejando es un discurso de élite, o sea, eso es un discurso del porcentaje de personas que pueden llegar a manejar este tipo de discurso, son, como dice Wilber, no son ni el 10%, o sea, de la humanidad. O sea que nosotros ya somos exclusivos y no somos exclusivos porque excluimos de forma voluntaria, como no excluimos de manera sí, como lo excluí, sino que las personas pueden incluirse, pero para incluirse ellas tienen que hacer cosas, ellas tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que capacitarse, tienen que tener disposición y, bueno, y tienen que resolver muchas cosas. Eh, Ahora, nosotros podríamos ponernos a decir, no, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a gastar energía y tiempo para incluir más personas en este discurso que nosotros tenemos, pero me parece que sería feo, ¿no? O sea, como gastarle tiempo como a tratar de hacer como una especie como de, como cómo le hacemos para que los demás nos crean o cómo le hacemos para que los demás nos copien. Creo que no es por ahí, pues, o eso es lo que yo estoy creyendo actualmente. Y puede ser contrapunto también con algo que estén pensando ustedes o no, pero creo que al contrario, yo le decía a un amigo anoche, es mejor gastar más tiempo, es mejor gastar la energía que tenemos en conectar con los poquitos que ya están listos para entendernos y comprendernos, que gastar nuestra energía en tratar de convencer a otros que sean como nosotros. Eso ni siquiera sería viable en términos bueno, primero se ve pues el absurdo de lo igualitario, y es que imagínate tú tratando de que todos, que todos hagan grupos de estos, que sea obligatorio, sería como totalitario, ¿no? Obligatorio de ahora en adelante, cada quien tiene que tener su grupo de conversación de 4 o 5 personas. Sí. Bueno,
Y tienen que hablar de cuántica, y tienen que hablar de integralismo y de metamodernidad, y tienen que hacer contextos históricos, y bueno, toda esa clase de cosas. Eso pues sería absurdo, ¿cierto? Y lo equitativo de pronto sería que todos tuvieran, que el que no tiene el computador lo pueda tener, que el que no tenga internet lo pueda tener, que el que sí, o sea, que el que tiene internet pues ya lo tiene, ¿cierto? Pero el que no tiene, que lo tenga, que el que ya se educó, listo, ya se educó, pero el que no se ha educado, que pueda educarse si quiere. Pero si ves, no lo podemos llevar con pistola que se eduque, ni podemos hacer las tareas por él, ¿no? Por eso a mí me parece que el proceso de desarrollo interno es muy bonito porque tú no puedes hacer nada por el otro. En cambio, en el objetivo de desarrollo sostenible, sí, pero al final, paradójicamente, no funciona. Qué chistoso, ¿no? O sea, tratan de solucionar solo la cuestión desde ayudarte desde afuera, pero no funciona. Y te van a ayudar desde adentro, pero no te pueden ayudar desde adentro. Entonces es bien interesante porque eso también pareciera que nosotros somos unas especies de, ay, se me olvidó este nombre de las máticas estas que dan en los páramos, de los frailejones, o sea, o algún tipo de planta que no es muy visible en todas partes del mundo, ni da por todas partes, no, solo dan ciertos momentos. ¿Qué hacemos? Entonces los otros dicen, no, esto está muy raro, estos no son igualitarios, estos no son equitativos, entonces eliminémoslos, prohibamos las conversaciones de ese tipo o pongámosles condiciones, tienen que meter al gerente de tal, tienen que pedirle permiso al rector de yo no sé qué o al alcalde y pedir espacio en la internet con anticipación y decir sobre qué va a tratar el tema para ver si nosotros les damos permiso o no, ¿cierto? No, nosotros hacemos esto aquí porque nos da la gana, porque el medio está ahí y porque gracias a Dios o a lo que sea, en este momento no nos están prohibiendo esto, pero lo pueden llegar a prohibir y de un día para otro. Así es el mundo en este momento. Entonces, también esto es interesante que lo estemos aprovechando. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que tenemos que aumentar más la preocupación por nosotros mismos. Y yo le entiendo a Andrés el asunto de que pues, ¿cómo te digo? Como que nosotros podemos ser una cámara eco, o sea, nosotros tres de alguna manera podemos terminar como formando una cámara eco, es decir, que somos supuestamente, no sé, iguales o somos supuestamente muy similares y por eso nos vemos, pero yo siento que no, yo siento que una persona entre más compleja es y entre más perspectivas tiene, más diferente es. Entonces yo creo que Andrés, Fernando y el otro Fernando y nosotros somos extremadamente diferentes porque somos extremadamente complejos. Entonces no hay nada más difícil de incluir que a ustedes dos. Desde el punto de vista interno, sería más fácil incluir a una persona que no piense tanta cosa, o sea, que no se metan como en tantas vueltas. Es decir, o sea, yo creo que incluir complejidad es realmente el nivel de complejidad más alto, o sea, el nivel de inclusión más alto. Pero paradójicamente, siendo el nivel de inclusión más alto, es donde menos gente hay para incluir. Bueno, no sé, es paradójico. Ahora, la inclusión de lo de abajo es muy importante, pero vuelvo y digo, desde el punto de vista administrativo, a mí me parece patético que un gobernante, un director, no sé, quiera hablar como de sensibilidad o como de que nos siente a nosotros como colombianos o que nosotros le dolemos. Yo no creo en eso. Me parece que es un discurso meramente político, administrativo, es el tipo de discursos que hacen los gerentes, el tipo de discurso que hacen los representantes supuestamente de comunidades, pero ellos no pueden entender, nadie puede entenderme a mí así como que porque lo eligieron, o sea, porque no, sí. Yo creo que puede llegar a comprenderme es porque tiene una capacidad de complejidad dentro de sí, por ejemplo, como Harari, lo que Fernando ha estado hablando mucho de él, el mismo Wilber o cosas, a mí me parece que ellos tienen una gran capacidad de inclusión, tienen una gran Yo lo capacidad de que, inclusión va a cerrar la idea, incluirlos a ellos me parece que es lo más difícil, o sea, es más difícil incluirlos a ellos que incluir a un man ahí, hey, parce, bien, choque los 5 dedos, qué bacano, ¿cómo vas? Bien, ya vamos a un cigarrillo, qué chévere, listo, parce, ¿qué tal? Chao, listo. Eso me parece a mí que es más fácil de incluir que incluir a Wilber, es lo que quería decir. Es paradójico, pues me parece interesante, es paradójico. no, no, claro, es parte de eso de la inclusión, el que tengamos cada vez la capacidad de mantener más paradojas y contradicciones,
porque más alma tendríamos, entre más capacidades de, 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 de ambigüedad y de sostener posiciones distintas sin... Es lo que da también el orden a la ecuanimidad. La ecuanimidad es una equidad más profunda, es una igualdad, es un igualitarismo menos centrado en la justicia social, ¿cierto? Sino más en una justicia divina, ¿cierto? Una justicia más esencial, que no pasa tanto como por la indignación o por el control, sino por la participación y la cocreación. Quiere decir, la ecuanimidad está muy cerca a la cocreación, no a tanto al control y el gran problema político de que si todos fueran como yo, entonces todo esto estaría mejor, ¿cierto? Eso, no, eso es igualitarismo, que está muy ligado a la razón indignada, que no es una razón compasiva, ni posformal, ni poscrítica, porque no todavía está embadurnada todavía en un evangelio cansado, como decía mi amigo Pedro. Ir a la ecuanimidad es ir a una conexión con nuestra ira, pero ya manifestada de una manera más compasiva, mucho más dulce, mucho más amorosa. Por eso digo que ahí todas esas estructuras de conciencia un poco se emborronan, porque ya no es tanto eso, ya entre tú y yo se acorta ese camino para un diálogo más de corazón a corazón, una inclusión ya más serena, como una pausa y más un bache que se pueda generar con el otro, donde se desarme el otro, donde la angustia por cambiar el otro o el mundo o ir hacia los desarrollos sostenibles también se emborronan, porque ya es el otro como un ser sagrado. Ahí ya la ecuanimidad se mete ya más como con la parte más espiritual de una, de De lo una sagrado de transformación todos. silenciosa, de una revolución silenciosa, Mm. de una revolución que no está buscando, una revolución silenciosa, como muchas de las revoluciones han sido. Entonces yo creo que es algo más que tiene que ver con lo oriental, ¿cierto? Como con lo sutil, con esa equidad y tiene que ver con que también empecemos nosotros a desarmarnos, a no etiquetar a las personas por etapas ni rasgos del desarrollo, ni nunca usemos la etapa como un argumento contra nadie, ¿cierto? Sino tener como esas múltiples perspectivas sin entrar a ese juicio, ¿cierto? El no juicio es el gran privilegio también del mundo integral y yo creo que solo lo tenemos como un mapa, pero no solo para creernos, tanto que podemos incluso tener el mapa, pero creernos al mismo tiempo que nosotros no tenemos la mejor perspectiva y que pueden haber más y en una perspectiva evolucionaria y de visiones de largo plazo siempre van a existir mejores perspectivas. En 200 años puede que lo que estemos hablando ya sea como algo como que no tenga el mismo. Entonces, eso me parece importante lo de la Ojalá. confianza porque se ha hablado mucho y es el tema de la próxima sesión que vamos a ahondar sobre eso. Es el lubricante de todas las relaciones. Sin la confianza ninguna relación anda, y menos la co-creativa, ni menos la deliberativa, ni menos una nueva democracia. Quiere decir una hermenéutica de la confianza y pasar de la sospecha. La sospecha siempre era como mantener todo alerta, la distancia crítica, ¿cierto? El distanciamiento brechtiano de como que muchas metáforas de la distancia, pero ahorita como tenemos que empezar a mirar como crear habilidades interiores para esa proximidad con el otro desde la ecuanimidad, desde esa cosa más divina y más sagrada que es el otro y que siempre es un misterio para mí, una parte que yo todavía no conozco, un libro abierto, quiere decir como que en este proceso de la colaboración siempre tener en cuenta de que cómo crear habilidades para que ese asombro nunca se fatigue, sino que el asombro siempre esté como efervesciendo y vernos a nosotros mismos siempre como seres asombrados, quiere decir seres espirituales, seres que están como unos niños viendo todo que está surgiendo siempre de nuevo, como algo fresco, algo no viejo, y esa habilidad de ver las cosas como algo nuevo, como algo fresco, como algo siempre emergente es algo bello. No es algo como que se está repitiendo en mí algo que ya pasó, sino que empezar a nutrir las millones de almas que hay en el mundo para que el asombro, para que esas cualidades de lo siempre nuevo siempre estén ahí. ¿Cómo apoyar eso? Es un asunto que no solamente, sí, uno lo puede ver que puede ser algo pequeño, en el sentido de que no todas las personas están hablando con esto, pero sí ya el mismo hecho de que nosotros estemos conversando sobre esto hace parte como del cambio y no necesitamos solo Ujú. más ciencia, sino más conversaciones que Es, puedan es realmente el cambio. tocar los temas, porque yo siento que cuando uno ve las otras conversaciones, eh,
no tienen esa integración de lo personal, lo interpersonal y lo transpersonal, que yo creo que esa hace parte de la integración profunda de la inclusión que tenemos que hacer nosotros más en nuestras conversaciones. No solamente hablar de lo que sabemos, sino también usar la vulnerabilidad como un instrumento de percepción científica y de objetividad poética también, y de instrumento para el arte, empezar a ver la vulnerabilidad como un instrumento, como así como teníamos antes los telescopios, poder ver la vulnerabilidad como si fuera el instrumento más de mayor precisión para ir más profundo, porque es un instrumento donde todos ahí estamos conectados en esa fragilidad como seres humanos, ¿cierto? Como seres mortales, como seres finitos. Creo que eso nos permite mucho aguzar un sentido de la ecuanimidad para ir, no quedarnos solamente en la indignación justa, en la identidad negativo, en la búsqueda de chivos expiatorios, sino irnos como más a lo profundo, más adentro. Yo creo que valdría la pena en esa habilidad de ir hacia el interior más profundo y a esa búsqueda de esa conexión con lo sagrado y con lo divino que nos puede llevar a respirar todas estas injusticias con una lectura donde ya no estemos tanto juzgando ni buscando quién la equivocó y quién es el culpable, sino como entrando en otra relación diferente con esos temas, que eso es lo que necesitamos también incluir en esa capacidad de inclusión de esas complejidades, lo tenemos que hacer con mucha sutilidad y con mucha sencillez y con mucho desapego también, con mucha humildad, con todas esas habilidades que hemos estado hablando en este programa, con mucha apertura, con la idea de la finitud y de la muerte siempre presente, porque pues si no, pues estamos siempre creando unas falsas ideologías y fascismos de cualquier tipo de color, ¿cierto? Entonces como que siento que tenemos que empezar es como a ir hacia conversaciones. Para mí ese serían los principios de una democracia más profunda, no ya la democracia, sino que eso ya nos pondría en otro tipo de, una democracia de la iluminación. Así como tuvimos un momento de la democracia de los gobiernos y de las ideas de igualdad, libertad y fraternidad, ahorita yo creo que parte de estos objetivos de desarrollo interior y que se democraticen a su manera y que tengan el tiempo suficiente, esas habilidades que estamos hablando hace parte de la nueva democracia y de la nueva revolución científica también. Sí, es urgentísimo. Haces un cierre buenísimo, Andrés, que lo has dicho de una forma que me ha llegado mucho. Yo lo que quería era también como parafrasear un poquito a James, a ver si lo logro, no sé si lo logre, pero es más o menos así. Es urgentísimo que no seamos desiguales, es decir, es inaceptable que seamos desiguales, en el sentido de que haya unos más privilegiados que otros. Ya ahí pues tenemos una meta que de pronto lograremos en 500 años, la de llegar algún día a un planeta Tierra en el que logremos por fin no ser desiguales, es decir, no ser unos más privilegiados que otros. Es urgentísimo, es valiosísimo que además de intentar lograr ser iguales, logremos experimentarnos como equitativos moralmente a nivel ético, que logremos reconocer que desde el primero hasta el último ser humano y desde el primero hasta el último ser vivo de este planeta tenemos el mismo valor espiritual. Ahí se jugaría el concepto de equidad. Y es importantísimo entender que dadas las condiciones de igualdad y dado el reconocimiento de que somos equitativos espiritualmente unos con otros, sembremos la tierra necesaria para que donde pueda surgir la ecuanimidad, surja. Es decir, si todos llegáramos a ser iguales y si todos lográramos reconocer que somos equitativos, espiritualmente hablando, entonces sería maravilloso que en esas sociedades florecieran grupos de personas que además de ser iguales y de reconocerse como equitativas, sean ecuánimes. Esos grupos que pelechan, aquí se dice en el campo, se dice, ¿cómo le fue con la cosecha? No pelechó. ¿Y ese hijo suyo? No, ese no pelechó. En cambio, el otro hijo sí pelechó. Pues bueno, más o menos lo que ocurre es que en las sociedades en las que por fin se logró la igualdad y por fin se suplieron ciertas necesidades básicas, pelechan grupos de personas que desarrollan las cualidades internas porque quieren, porque les viene el impulso, porque nadie las forzó, porque emergió eso cuando se dan las condiciones apropiadas, pero no emergió porque alguien lo hizo desde afuera, porque alguien lo decretó, porque
porque un sistema educativo lo produjo, porque hay cosas que no produce el sistema educativo, sino que producen es las personas que se unen por una motivación superior. Y eso no puede inculcarse desde afuera, eso surge solamente desde adentro y desde las sinergias sociales naturales que se dan cuando, por ejemplo, tres personas como nosotros ya tienen relativamente satisfechas sus necesidades básicas, ya han tenido tiempo de ocio como para experimentar el arte, la estética, la meditación y otras herramientas pues, de autoconocimiento. Y ahí entonces es cuando ya pelecha esa democracia del espíritu, que ya habría que darle otro nombre también. James, que es tan bueno para encontrar palabras, de pronto nos ayuda a encontrar un término que no sea democracia, sino diferente. Holocracia, tal vez. Una holocracia del futuro. Yo solo apuntaría para cerrar que el próximo programa entonces es sobre confianza y creo que si nosotros tenemos alguna ecuanimidad en este momento es gracias a que estamos parados sobre, no, incluso, bueno, parados sobre confianza, pero incluso se me ocurrió incluso más compleja, es decir, de dónde no puede haber confianza sin ecuanimidad. Entonces es interesante como hacer la autorreflexión para el programa entrante es dónde están esas florecitas de confianza, así como tú decías, dónde están esas florecitas de confianza que son lo que han permitido también que haya ecuanimidad o dónde está la ecuanimidad en mi entorno, que es lo que ha permitido y lo que dice, pensaba mientras decía Fernando, es que también ha habido místicos sin un peso, y ha habido místicos que han aguantado hambre, y ha habido místicos que vienen de lo más bajo, sí, y uno podría decir que alguna igualdad en principio se le habrá dado tal vez, pero la igualdad era muy básica, un vaso de agua con pan por las mañanas y de pronto trabajar mucho y al mediodía un almuerzo y sin embargo una voluntad interna muy fuerte de meditar y de leer los textos sagrados y toda la cosa, y no era gente que uno diga, o sea, o la igualdad es muy mínima, porque es que también cuando pedimos igualdad y empezamos a pedir demasiado, esa igualdad es imposible, ¿cierto? O sea, entonces acabamos con el planeta, que ese es el problema. Si todos queremos ser como es más, es probable que ni siquiera sea deseable que todos sean como nosotros, porque tal vez nosotros todavía estemos consumiendo y gastando demasiado. Entonces, ¿qué tal que los otros fueran como nosotros? Acabamos con el planeta. Más bien, nosotros deberíamos aprender a ser más bien como los indígenas, y el habitante de la calle y el que vive de la basura, deberíamos ser más nosotros como ellos, ¿cierto? Sin perder nuestra ecuanimidad, ¿cierto? Pero sabiendo que ese principio de igualdad no puede ser como caviar todos los días por la mañana, no puede ser. Y la equitatividad, pues bueno, depende mucho precisamente pues de las diferencias. Eso implica demasiado, a mí me parece que ser equitativo implica mucho estudio sociológico para poder, o sea, hartísimo estudio sociológico para poder mirar cómo se genera la equitatividad allí donde se necesitan cosas, porque entonces la equitatividad es darle a cada quien lo que necesita, no darle lo mismo a todos, ¿no? Es lo que yo entiendo como lo equitativo, no es darle lo mismo a todos, sino, Fernando no hay que darle porque tiene, Andrés no hay que darle porque tiene, James no hay que darle porque tiene, este sí hay que darle porque no tiene, eso, ¿sí? Entonces eso sería como lo equitativo, no lo igualitario, porque lo igualitario entonces es que nosotros salimos como las víctimas a pedir que también nos den a nosotros, ¿no? Porque es que nosotros también tenemos derecho. Pero es que usted ya tiene, ¿no? Es que no le trata de decir tengo, no, es que yo también tengo derecho y usted al favor de mí también, porque es que la igualdad, ¿no? La igualdad. Y la ecuanimidad veo yo que a veces surge como puede llegar a surgir como esas iluminaciones espontáneas, donde la persona puede estar en la mala, puede tener muchos problemas y sin embargo surgir algo dentro de él que lo vuelve ecuánime, o sea, que lo desprende de ese deseo de tener lo mismo que los demás, que lo desprende de ese deseo de que tengan que darle lo que, como yo no tengo carro, entonces que me den carro a mí también para ser igual a todos, sino que entra como lo que está diciendo Andrés, que eso sería bien interesante y esa sería otra democracia que quién sabe cómo sería,
que sería la de esas personas locas que empiezan como a valorar unas cosas como medio abstractas y sutiles que los desmaterializan en gran parte y que hacen que no sean tan apegados como a las cosas físicas, porque son un poco más poetas, porque son un poco más filósofos, y un poeta y un filósofo, pues, ¿qué necesita? Un lápiz y una hoja y un vaso de agua, y ya. Hay Gracias. que Voy a cerrar pensar, ahí. está buenísimo, ha sido muy fructífero, salgo feliz de esta reunión. Gracias. Nos vemos para Gracias. próximo martes.